Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una figura fascinante, Empédocles de Agrigento. Empédocles, un personaje complejo donde los haya. Sí, totalmente. Porque no es solo un filósofo presocrático más, ¿verdad? Era, poeta, médico, dicen que hasta mago, una figura casi legendaria. Exacto. En plena Sicilia del siglo V a.C., que ya era un hervidero. Y con esa imagen final, ¿no? La leyenda de que se tira al Etna. Vaya imagen. Una imagen potente, ¿sí? Que quizá dice mucho de cómo le veían. Pero filosóficamente surge en un momento clave, justo después de Parménides. Claro, el gran reto. Si Parménides dice que el ser es uno, inmóvil, ¿cómo explicamos el cambio, la variedad que vemos? Ahí está. Y Empédocles es de los primeros y de los más importantes en intentar responder desde el pluralismo. O sea, buscar una salida que respete algo de Parménides, pero que pueda explicar la realidad. Y claro, para entender qué decía exactamente, tenemos un problema. No tenemos sus libros enteros. Nada. Son fragmentos, cachitos de sus poemas que citaron otros después. Aristóteles, Plutarco. Es un trabajo casi de arqueología filosófica, ¿no? Juntar esos pedazos, ver qué dicen los estudiosos. Eso es. Y con eso vamos a intentar hoy, explorar sus ideas centrales. Esas famosas 4 raíces. El fuego, el aire, el agua y la tierra. Esas. Y luego el amor y el odio. Esas fuerzas que mueven todo. Y ese ciclo cósmico del universo. Y esa mezcla suya tan rara de ciencia y misticismo. Queremos ver por qué fue tan influyente, vaya. Pues si te parece, empezamos por situarlo un poco. Agrigento, o Acragante, como se llamaba... En Sicilia. Sí, era una polis griega súper importante, muy rica, muy potente en la Magna Grecia. Una ciudad espectacular. Pero no solo era riqueza, también había lío político, ¿no? Sí, luchas entre tiranos, oligarcas, y parece que Empédocles no se quedó mirando. Dicen que se mojó, que defendió la democracia. En el fango. Totalmente. Y además, parece que se creó una imagen, muy potente, carismático, dicen, casi como un dios para algunos. Le atribuían milagros, profecías... Sí, era un polímata, filósofo, poeta y, ojo, escribía en verso épico, como Homero, médico famoso, líder político. Un personaje. Casi nada. Un hombre orquesta del siglo V a.C. Tal cual. Y de ahí vienen esas leyendas como la del Etna. Cuéntala, que tiene miga. La versión más famosa es que se lanzó al volcán para que la gente pensara que había ascendido a los cielos, ¿sabes? Sin dejar rastro. Un plan un poco teatral, sí. Y lo irónico es que supuestamente el volcán le devolvió una sandalia. Una sandalia de bronce. Toma ya, el volcán Chivato. Jaja, exacto. Desenmascarando el truco. A ver, probablemente es mentira, una leyenda. Pero fíjate lo que dice de él, de cómo le veían, entre la admiración, quizá la envidia. Alguien que jugaba en la frontera entre razón y mito. Y que dejó huella, que siglos después Hölderlin, el poeta romántico, le dedica una obra. Pero bueno, vamos a la filosofía. Si Parménides lo deja todo en uno e inmóvil, ¿cómo sale Empédocles de ahí? Pues rompiendo la baraja del monismo. Dice no. La realidad no viene de una sola cosa. Propone que hay varios principios básicos. Es el pluralismo. Vale. ¿Y esos principios son? Las 4 raíces famosas. Exacto. Fuego, aire, agua y tierra. Pero ojo, no son solo elementos como los pensamos hoy. Ah, ¿no? ¿Qué eran para él? Eran, principios eternos, no creados, indestructibles, siempre iguales en sí mismos, y las llama rizómata, raíces, como si todo brotase de ellas. Raíces. Me gusta la imagen. Y además les da nombres de dioses. Zeus para el fuego, Hera el aire, Nestis, una diosa local del agua, para el agua, y Aidoneo, que es un nombre de Hades para la tierra. O sea que las eleva a un estatus casi divino, eterno. Totalmente. Y entonces todo lo que vemos, un árbol, una persona, es solo una mezcla de estas 4 cosas en distintas cantidades. Justo eso. Es una forma muy elegante de salvar el problema. Mantiene que las raíces son eternas, como el ser de Parménides, pero su mezcla permite el cambio y la variedad. Vale. Y recalca siempre eso de la nada sale.
Lo que llamamos nacer o morir es solo, bueno, que las raíces se juntan, mixis, o se separan, dialaxis. No hay creación o destrucción real. Entendido. Tenemos los ingredientes, las raíces, pero si son eternas e inmutables, ¿qué hace que se mezclen o se separen? Algo tiene que moverlas, ¿no? Buena pregunta. Porque no se mueven solas. Y aquí viene otra idea genial de Empédocles. Introduce dos fuerzas, dos principios que mueven todo, pero que son distintos de las raíces. Son inmateriales. Ah, interesante. Materia por un lado y fuerzas por otro. Exacto. Un dualismo materia-fuerza muy, muy potente. Y esas fuerzas son el amor y el odio. Amor y odio. Suena muy actual, casi psicológico. Tiene esa resonancia, sí. Y usa varios nombres para ella, ¿sabes? Al amor lo llama filia, amistad, pero también eros, deseo, filotes, ternura. Vale. Y al odio, neikos, discordia, conflicto, pero también eris, lucha, polemos, guerra. El amor une, junta lo diferente, crea armonía. El odio separa, disgrega, rompe las mezclas. ¿Y cómo funcionan? ¿Mandando una, luego la otra? En una lucha constante, una pelea cósmica. Y su tira y afloja es lo que mueve el universo en un ciclo eterno. Una especie de respiración del cosmos. Tiene 4 fases. Un ciclo. Cuéntame esas fases. ¿Cómo empieza? Pues el punto de partida ideal, digamos, es cuando domina totalmente el amor. Lo llama el esfairos. El esfairos. Sí, una esfera perfecta. Todo unido, todo mezclado en armonía total. Las 4 raíces fundidas por el amor. Es una unidad quieta, perfecta, muy parecida al ser de Parménides. Entiendo, una perfección estática. Pero, si es perfecta, ¿por qué no se queda así? Ah, porque entonces entra en juego el odio. En la segunda fase, el odio empieza a meterse en el esfairos, como desde fuera, y empieza a romper esa unidad, a separar las raíces poco a poco. Es el avance del odio. Vale, la tensión empieza. Y supongo que eso lleva a que el odio domine. Claro. La tercera fase es el dominio total del odio. A veces se llama axcomia, desorden. Ahí las raíces están completamente separadas, cada una por su lado. Es el caos total. Uf. La máxima separación. Ahí no puede haber nada complejo, ni vida, ni nada. Un panorama chungo. ¿Y después? ¿Hay vuelta atrás? Sí, por suerte sí. Viene la cuarta fase. El amor vuelve a ganar terreno. Empieza a juntar otra vez las raíces separadas, a crear mezclas. Y aquí viene lo importante. Dime. Empédocles pensaba que nuestro mundo, el que vemos ahora, está justo en esta cuarta fase. Anda. O sea, estamos en la fase en que el amor está reconstruyendo. Eso es. El amor está uniendo cosas, creando nuestro mundo diverso, pero el odio sigue ahí resistiendo. Por eso hay conflicto y separación también. Vivimos en esa tensión. Vaya visión más dinámica, ¿no? El universo como un baile constante entre unión y separación. Me gusta. ¿Y dónde encajamos nosotros, los seres vivos, en todo esto? ¿Cómo explicaba él, por ejemplo, cómo percibimos las cosas? Tenía una teoría muy materialista, basada en una idea clave. Lo semejante conoce lo semejante. ¿Cómo es eso? Pues que podemos ver el fuego de fuera porque tenemos fuego dentro. Olemos el aire porque tenemos aire. Y así con las 4 raíces. Percibimos el mundo porque estamos hechos de lo mismo. Vale, la idea general se entiende. Pero, ¿el mecanismo? ¿Cómo llega la información? Pues hablaba de efluvios y poros. Decía que todas las cosas emiten como pequeñas copias de sí mismas, hechas de raíces. Esos son los efluvios. Vale. Hecho para un tipo de raíz. Así que cuando un efluvio de fuego de un objeto llega a tu ojo, entra por un poro de fuego, conecta con el fuego que tú tienes y ¡zas! Sientes el fuego. Eso. Curioso. Muy mecánico, ¿no? Muy mecánico, sí. Influyó mucho luego en los atomistas, por ejemplo. Y ya que estamos con cosas curiosas, lo del origen de la vida. Eso sí que es peculiar. Dicen que suena un poco a evolución. Sí, es de lo más flipante y discutido de su obra, la verdad. Cuenta cómo en esa cuarta fase, cuando el amor empieza a juntar cosas, ¿Sí? Pues la vida surge de forma gradual y, bueno, un poco caótica al principio.
Dice que primero aparecieron partes sueltas. Cabezas sin cuello, brazos sin hombros, ojos solos. Pero bueno, qué imagen más surrealista. ¿Y qué pasaba con esas partes? Pues que el amor, como tiende a unir, las iba juntando al azar. Imagínate, un brazo pegado a una cabeza, bichos con dos caras, bueyes con cara de hombre, cosas rarísimas. Monstruos, vamos. La mayoría sí, monstruos inviables. Pero, y aquí viene lo interesante, lo que recuerda a otras ideas, solo sobrevivieron las combinaciones que funcionaban, las que eran aptas, coherentes. Ajá. Esas formas, viables, perduraron y con el tiempo llegaron a reproducirse sexualmente para mantener esas formas exitosas. Es increíble. A ver, no es Darwin, obviamente, pero esa idea de azar, combinaciones y que sobreviven las aptas, tiene una intuición potente para ser el siglo V antes de Cristo. Desde luego, no hay herencia ni adaptación al medio ni nada de eso, pero sí esa especie de selección de formas viables a partir del caos inicial que genera el amor. Una audacia tremenda. Y junto a todo esto, esta física y biología tan imaginativas, tenía la otra cara, la del místico, la preocupación por el alma. Totalmente. Eso se ve sobre todo en su otro poema, Las Purificaciones. Ahí la influencia órfica y pitagórica es clarísima. Y mezcla su física con teología, con una doctrina de salvación. ¿Y qué dice del alma? También está en el ciclo este de amor y odio. Sí, pero de forma dramática. Creía en la transmigración, la metempsicosis, las almas, los daimones. ¿Demonios? Bueno, espíritus divinos más bien. Originalmente son divinos, pero cayeron al mundo material. Por una culpa, un pecado original. Matar, comer carne, jurar en falso. El odio es lo que las ata aquí. Una caída. ¿Y qué les pasa a esas almas caídas? Pues que están condenadas a reencarnarse, una y otra vez. Como castigo, pero también como purificación. Pasan por plantas, animales, humanos. Hay un fragmento muy famoso, el 117. ¿Qué dice? Y arbusto, y pájaro, y pez mudo que salta en el mar. ¡Qué potente! Una conexión total con todo lo vivo, pero también un exilio, ¿no? Un exilio doloroso, sí. ¿Y cómo escapar? Pues con la purificación, la catarsis. Ah, la purificación. Sí, la filosofía. Conocer cómo es el cosmos y lo divino, vivir sin violencia, sin comer carne, una vida justa. Todo eso debilita el odio y refuerza el amor en el alma. Y así el alma puede volver a... Exacto, liberarse poco a poco del ciclo de reencarnaciones y al final volver a ser divina, reunirse con los dioses. Se nota una angustia ahí, ¿eh? La idea de vagar milenios. Muchísima. Hay otro fragmento, el 115, que habla de vagar 3 veces 10.000 estaciones. Imagínate, lejos de los dioses por culpa del odio. Por eso insiste tanto en la piedad, en respetar la vida. Es una visión del mundo completísima. Intenta explicarlo todo. La materia, el cosmos, la vida, el alma. Con esta riqueza, ¿qué impacto tuvo? Un impacto brutal. A veces no somos conscientes. Su teoría de las 4 raíces. Vale, hoy nos parece simple, pero Aristóteles la adoptó, la organizó, la hizo famosa. Aristóteles. Sí. Y a través de él se convirtió en la base de la física y la cosmología en Occidente, durante casi 2000 años, hasta la Revolución Científica. Aristóteles lo cita más que a nadie de los presocráticos. Eso dice mucho. Y no solo en física, ¿verdad? Antes mencionaste la medicina. Correcto. Los 4 elementos son la base directa de la teoría de los 4 humores. Sangre, flema, bilis amarilla, bilis negra. ¿La teoría humoral? Exacto. Que dominó la medicina desde Hipócrates o su escuela hasta la Edad Moderna. La salud era el equilibrio de esos humores. También influyó en botánica, con Teofrasto, en teoría del conocimiento, en las ideas sobre el alma de Platón. Y todo esto nos llega en verso, en hexámetros épicos. Sí, como Parménides. No era solo por hacer bonito, ¿eh? En una cultura oral el verso ayudaba a memorizar y le daba un aire solemne, de revelación casi sagrada. Una pena que solo tengamos unos 450 versos de sus 2 grandes poemas. ¿Y hoy? ¿Cómo lo vemos hoy? ¿Nos dice algo todavía Empédocles? Yo creo que sí, y mucho. Se le ve como un pensador increíblemente integrador. Esa idea del cosmos como un sistema dinámico, ¿sabes?
elementos estables, las raíces, que interactúan por fuerzas, amor y odio. Eso resuena con ideas modernas de sistemas, de ecología incluso. La idea de interconexión, de equilibrio tenso. Eso es, entre integración y desintegración. Sigue siendo muy actual. Incluso se ha dicho que amor y odio son como metáforas de fuerzas físicas. Sí, es tentador verlo así. Amor como atracción, gravedad, odio como repulsión, entropía. Son analogías, claro, pero muestran su intuición para captar dinámicas fundamentales con las herramientas que tenía. Y más allá de la física, esa lucha amor-odio es una metáfora potentísima para lo humano. Totalmente. Para las relaciones, los conflictos sociales, la historia, esa tensión entre unirnos y separarnos, crear y destruir, parece que está en el meollo de nuestra experiencia, ¿no? Queda claro que era una figura poliédrica, capaz de investigar la naturaleza, experimentar. Lo de la clepsidra para el aire es genial. Sí, un experimento muy ingenioso. Y a la vez, escribir poesía increíble e incorporar todo ese misticismo órfico-pitagórico. Esa es la clave, yo creo. Como dijo Cornford, el clasicista, no puede separar al Empédocles científico del místico, del poeta. Su grandeza está en esa fusión, en intentar dar una visión total de la realidad desde las raíces hasta el alma. Un puente entre el mito y el logos. Entonces, resumiendo mucho, Empédocles nos deja un universo de 4 raíces eternas: fuego, aire, agua, tierra, movido por la lucha cíclica de amor y odio. Explica la percepción con lo semejante conoce lo semejante. Imagina un origen de la vida azaroso pero selectivo, y nos habla de un alma divina caída que busca purificarse reencarnándose. Ciencia, poesía y misticismo, todo en uno. Y lo increíble es que sus preguntas básicas siguen siendo las nuestras. ¿De qué está hecho todo? ¿Qué fuerzas lo mueven? ¿Cuál es nuestro sitio? Esa tensión que él vio entre unidad y variedad, armonía y conflicto, sigue ahí, en cómo intentamos entendernos a nosotros y al mundo. Y para terminar, una pregunta para darle vueltas. Si olvidamos la cosmología literal por un momento, ¿podría esa visión cíclica de Empédocles, con el amor y el odio, ser una metáfora útil para pensar en los ciclos de la historia? Épocas de unión, de construcción, seguidas de fragmentación, conflicto. O incluso para nuestra propia vida interior, ¿no? Esa lucha constante entre lo que nos une, nos da paz, y lo que nos separa, nos genera conflicto. Exacto. Sigan operando esas fuerzas metafóricamente en nosotros y en la sociedad. Es una buena reflexión final. Quizá esas fuerzas que Empédocles llamó amor y odio no son solo cosa del pasado, sino que siguen latiendo de formas complejas en nuestra experiencia más profunda. Una invitación a seguir pensando en esas tensiones fundamentales.